Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar con nuestro nuevo capítulo que vamos a estar estudiando funciones como tal, funciones continuas, no una variable real. Eh, para este capítulo les sugiero echarle un vistazo al cálculo de una variable, al Stewart y a OpenStax. Eso sí, tiene eh, las nociones de un precálculo, pero está como, está muy adentrado el contenido. Es decir, se toca un poco con altura de mirar los contenidos, no se profundiza tanto acerca de lo que vamos a ver, cosa que es bastante bueno, porque no olvidar que esto es un curso de cálculo, no hay análisis. Eh, Cosa que en el Larson sí, bueno, y en el Larson, en el Stewart y este sí van a poder encontrar más complementos. Respecto al Thomas para este capítulo, no me gusta mucho el libro Thomas, por el hecho de que deja muchas cosas al aire, también las funciones las toca por encima, presenta las funciones, estas son las gráficas y listo. Así que en ese aspecto no lo usaría. Y también estuve revisando otro libro que es el Spivak. En el Spivak van a encontrar la parte del examen supremo, pero al final del capítulo de funciones. No sé si como axioma supremo está como cota superior y cota inferior, pero algo se puede deducir, ¿ya? Así que más que nada eso, porque esos capítulos en general se suelen explicar bien en un tema de análisis. Y este no es un curso de análisis, como dijimos, esto es cálculo. Eh, Aquí igual se suele tocar bien el tema. No me gustó mucho así como está redactado. Creo que podría tener un orden un poco más lógico, pero se entiende bastante bien. ¿Ya? Así que dicho eso, vamos a comenzar con este nuevo capítulo. Nosotros vamos a vincularlo en algún momento con la materia anterior, ¿ya? Porque esto no es como si nosotros estuviéramos estudiando capítulos por separado, no, esta es materia que la vamos a ir ocupando. Básicamente, todo lo que vimos con los números reales, en este capítulo lo vamos a estar ocupando como nuestro cimiento. Entonces, los números reales fueron nuestros cimientos sobre los cuales vamos a empezar a construir funciones, sucesiones, límites, derivadas, etcétera. ¿Ya? Así que más que nada, eso. Entonces, antes de comenzar con funciones, este capítulo como tal nosotros lo vamos a dedicar al estudio de las funciones elementales. Eh, y vamos a ver efectivamente qué son cada una. ¿Ya? Entonces vamos a definir qué es una función. Vamos a dar una definición un poquito más formal y posteriormente vamos a ir aterrizando cada contenido. Eh, Vamos a estar haciendo ejercicio después de cada explicación para que vayamos interiorizando los contenidos y queden más claros. ¿Ya? Entonces, antes que nada, nosotros vamos a definir el producto cartesiano. Si bien esto se estudia en álgebra, nos va a servir para ayudar a definir una relación. ¿Ya? Entonces, el producto cartesiano entre dos conjuntos se define de la siguiente manera. Si nosotros tenemos que estos dos conjuntos, A y B, son un conjunto de los reales, entonces nosotros vamos a definir dos términos. Para todo A perteneciente a este conjunto A y B perteneciente a este conjunto B. Entonces, a partir de esto nosotros podemos definir el producto cartesiano. El producto cartesiano es el siguiente. A cruz B, que esto sería el producto individual de cada uno de estas componentes. A, B. ¿Ya? O sea, básicamente esto es una forma de designación de par ordenado. ¿Ya? Ese es el producto cartesiano. ¿Por qué nosotros estamos explicando esto? Porque, una, en álgebra también nosotros estudiamos funciones, que el primer curso de álgebra que tenemos es álgebra superior y después tenemos álgebra lineal. Y también respecto al producto cartesiano, es una relación como tal, ¿ya? Es una relación de designación de conjuntos. Entonces, ¿dónde este producto cartesiano, que los dio A, B, que son componentes de este, es denominado, y esto es lo que nosotros conocemos como par ordenado. Y si nosotros tenemos cualquier subconjunto, entonces C es un subconjunto de este producto cartesiano,
nosotros podemos decir que, decimos que esto es una relación. Entonces, de momento tenemos la definición de producto cartesiano y nada, tenemos una relación, ¿ya? Entonces, a partir de esta definición de producto cartesiano, nosotros podemos construir una función. Entonces, para ello, vamos a definir función. Entonces, definición de función. Entonces, recordemos que yo en general voy separando los temas de esta manera. Eh, ¿Por qué los separo así? Porque, bueno, durante algunos cursos que tuve, eran muchos temas por separado, donde muchos temas como el tema uno no tenía relación con el tema 2 y finalmente había que estar anotando algunas fórmulas, algunas definiciones, algunos conceptos por separado y con el tiempo empecé a anotar las cosas de esta manera, sin que me diera cuenta también. Em, pero no es que esto sea parte de lo que estamos explicando, ¿no? De hecho, es lo mismo, pero de una forma solamente, como poner un título, ¿ya? Entonces, la definición de una función se basa en esta relación. Entonces decimos si f es una función entre los conjuntos A y B, que vamos a decir que este es un subconjunto de los reales, se define esta relación de la siguiente manera. Entonces, uno, nosotros decimos que si tenemos un elemento A que pertenece a este conjunto A, entonces existe un elemento B que pertenece a este conjunto B, de tal manera que este par ordenado A, B pertenece a esta relación de función. ¿Ya? 2. Si este par ordenado A, B, que a este le podemos llamar B1, es igual a este par ordenado A, B2, entonces de acá podemos decir que B1 es igual a B2. ¿Ya? Eh, Esto que acabamos de explicar ahora se llama de hecho se llama condición de existencia y unicidad, donde la primera es la condición de existencia de la función y la segunda es la condición de unicidad de la función. ¿Ya? ¿Por qué estamos explicando las condiciones de existencia y unicidad? Porque de acá deriva algo súper importante respecto a la unicidad, que la voy a explicar un poquito más adelante. Quiero que primero adentramos en el concepto de función y posteriormente vamos a explicar bien qué significa esto. ¿Ya? Pero esta condición de unicidad es súper importante respecto a las imágenes. ¿Ya? Eh, ya. ¿Qué sucede? Que en general la función uno no la suele anotar como un producto cartesiano entre conjuntos. Las funciones tienen una notación específica. Entonces, para esto, ocuparemos la siguiente notación. Esta notación con la que nosotros vamos a definir esta relación va a ser la función f, que va desde el conjunto A, que es un subconjunto de los reales, hacia el conjunto B, que también es un subconjunto de los reales. Si lo fijamos, si es que nosotros decimos que esta función va desde los reales hacia los reales, se podría definir mediante esto, que sería el producto de los reales con los reales. Y eso como tal me forma el plano, me forma un plano que se conoce como plano cartesiano. Entonces, ya como nosotros tenemos definido esto, nosotros podríamos decir que esto es una función
Y además vamos a definir algunos elementos. Ahora, como tal, nosotros no lo vamos a llamar subconjuntos o conjuntos como tal, sino que cada uno de estos tiene un nombre. Es una función con dominio A y codominio B. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a diferenciar, el dominio y el codominio. ¿Ya? Eh, y además que si esta función va desde A hasta B, nosotros podríamos decir que B es la imagen de A como tal, donde A va a ser un conjunto que ingresa, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podríamos decir que función de A es igual a B como una relación de correspondencia. Una relación de correspondencia de F, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros estamos diciendo esto? De hecho, esto es súper importante, que esto como tal nos va a determinar qué es lo que está pasando acá, ¿ya? Esto en general, voy a hacer un diagrama súper simple y posteriormente vamos a hacer una especie de diagrama que se llama diagrama de Sagital. Entonces, de esta manera, en general, esta explicación es bien buena, no me gusta mucho, pero es buena. Ya. Pongamos que tenemos, y esto se llama diagrama de caja negra. Pongamos que tenemos una caja, ¿ya? Y esta caja es esta relación de correspondencia, que lo vamos a llamar función. Entonces, esta va a ser la función. A esta caja, o inclusive pueden verlo como una línea de producción, donde si ustedes ingresan un, un- un producto, o sea, un reactivo, tiene que salir un producto como tal, ¿ya? Entonces, a esta línea de producción ingresan todos los valores A. Y sabemos que esos valores A pertenecen al conjunto A. Posteriormente, estos valores son transformados. Estos valores A pueden ser multiplicados, sumados, le podemos aplicar logaritmos, le podemos aplicar raíces, le podemos aplicar trigonometría, inclusive podemos hacer una transformación compleja y ahí eso se llaman transformaciones, que igual, de igual manera tienen una noción con funciones, pero funcionan un poquito distinto, ¿ya? Entonces podemos hacerle un montón de cosas a esta variable. Posteriormente, al haber transformado esa variable, nos va a salir otra variable, que le va a ser esta variable b. Esa variable b nosotros dijimos que pertenece a ese conjunto b, pero va a ser la transformación de la variable a, que también podríamos decir que es la transformación de esa variable a. Por eso es que nosotros teníamos esto. De manera formal, de manera formal, uno puede decir, esta función va desde a hacia b, tal que a pertenece al conjunto a, existe un b que pertenece al conjunto b, de tal manera que uno puede decir que desde A ocurre esa transformación hacia B, que B es lo mismo que función evaluada en A. ¿Ya? Ese es un formalismo con el que nosotros podemos ver. Hay general gente que suele anotar esto, mira, que va desde A hacia B, de tal manera que va desde A hacia función de A, que es lo mismo que B. También se puede anotar así, que sería como una pequeña acotación de eso. ¿Ya? Em, hay autores que lo suelen anotar, por eso es que lo explico también. Em, de esa manera uno puede ver un poco una función. ¿Por qué le explico el diagrama de caja negra? Porque el diagrama de caja negra no solamente se aplica a funciones para dar una noción, sino que también son ocupados en otras disciplinas, por ejemplo, dentro de la informática para poder describir redes neuronales, eh, dentro del balance de materia y energía, donde en general en ese curso uno ya no conoce los procesos, porque esos se estudian después. Después uno estudia esos procesos. En mecánica de fluido uno estudia
filtro de prensa y mar, con transferencia de calor, uno estudia intercambiadores de calor, evaporadores, en transferencia de masa uno estudia columnas como tal, secadores, torres de destilación, etcétera. Entonces, en primera instancia, para no sobrecargar con procesos, uno suele anotar esto, que son diagramas de caja negra. Entonces uno dice, por ejemplo, en balance de materia de energía, entra un flujo másico, o sea, un flujo de agua, que podría ser un flujo de una pasta de chitos, por ejemplo, A, y me sale otro flujo B. Ese flujo B podría ser perfectamente el flujo másico más un porcentaje de agua. O sea, se hidrató. Y por acá puede entrar agua. Por acá el agua restante. Entonces al final uno, claro, debería calcular esto teniendo ya dos variables. Entonces, dentro de eso, el diagrama de caja negra también es muy bueno para poder describir algunos procesos y poder simplificar algunas cosas. ¿Ya? Pero como estamos en matemáticas, vamos a ocupar otro tipo de diagrama, que se conoce como el diagrama sagital, que es una especie de diagrama más descriptivo que esto. El diagrama sagital, uno puede decir lo siguiente. Vamos a hacer el primer subconjunto. Vamos a hacer eso y lo vamos a copiar solamente. Eh, ya, y estos dos los vamos a copiar, que eventualmente los podríamos ocupar. Ya. Entonces, nosotros tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces podemos ver que hay una relación de correspondencia y de dependencia también, donde el valor de B depende del valor que vaya a tomar A y la transformación que se le vaya a hacer. Entonces aquí podemos decir que esta relación sería la función y van a ser los valores que dependen de esto. En base a esa dependencia, a esto se le suele llamar el conjunto B, variable independiente, o sea, variable dependiente. ¿Por qué variable dependiente? Porque depende de algún valor de A. Y A se le suele llamar variable independiente. Independiente. Ya. Entonces, estos son algunos nombres que tiene. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a dejar ahí. O sea, no lo vamos a dejar ahí. Eh, ya. Aquí nosotros podemos asignarle elementos al conjunto. Un elemento A1, un elemento A2, un elemento A3, punto, 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 un elemento A sub n. Si es que tiene fin, porque perfectamente el conjunto A podría no tener fin. Ah, entonces ven, si es que no tiene fin, entonces diríamos que el conjunto no es acotado. Ya por ahí vamos introduciendo conceptos anteriores. Lo mismo acá, conjunto B1, conjunto B2. B2 es lo mismo que función evaluada en A2. B3, punto, 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 hasta B sub n. Y vamos a tener esta relación de correspondencia acá. Ya. Esa es otra manera de decir esto. Teníamos el diagrama de caja, el diagrama sagital. A mí me gusta un poco más el diagrama sagital porque es un poco más, permite posar un poquito más y ser un poco más representativo con los datos que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, más que nada eso. Y esta definición también la podemos cambiar un poco. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer esto siguiente. De forma alterna. ¿Por qué vamos a cambiar esa definición? Esa definición va a seguir siendo la misma, pero le vamos a dar otra anotación, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Esta función que va desde A hacia, bueno, vamos a explicitar todo. Subconjunto de los reales hacia B, que también es un subconjunto de los reales, tal que para todo X perteneciente al conjunto A e Y perteneciente al conjunto B, entonces X va hacia Y, que sería lo mismo que función en X. ¿Ya? Con esa anotación nosotros en general vamos a trabajar. Eh,
Y esto hay que tenerlo en consideración porque puede ser un poquito engañoso. Em, Nada, em, con eso nosotros tenemos que ahora comenzar a decir, ya, ¿qué es lo que serían estos? Estos son elementos del conjunto A. Esos elementos del conjunto A, en general, también se pueden representar como una generalización con la letra X. Para no poner a uno a 2 podemos decir que X. Entonces X perfectamente podría ser A1, A2, A3, etcétera. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, podríamos decir lo siguiente. Decimos que X son las preimágenes de Y, que son las imágenes. Entonces, X como tal van a ser las preimágenes, o sea, A1 es una preimagen, A2 es una preimagen, A3 es una preimagen, mientras que B1 sería una imagen. Una imagen con la preimagen de A1, ¿ya? O sea, imagen y preimagen también me vuelven a describir esta misma relación. Variable dependiente y variable independiente, ¿ya? Eh, Eso. Em, y ahora, respecto a la imagen, ¿cómo nosotros tenemos que definir esta imagen? Porque hay que tratar de una manera formal esto. Entonces, definición. Nosotros vamos a decir que vamos a tomar la misma función que va desde A hacia B, y esto vamos a hacer una función, la imagen de f, que la función se define de la siguiente manera. Y esto en general yo suelo anotarlo así. Imagen de f. Serían todas estas variables y que pertenecen al conjunto B, tal que existe un x que pertenece al conjunto A, entonces función de x es igual a y. Esa sería la definición formal de qué es una imagen. ¿Ya? Entonces una imagen, un elemento del conjunto de variables dependientes. Eh, hay otros nombres que se le suele colocar esto, como nosotros dijimos, que teníamos nombre de dominio y codominio, ¿ya? Entonces, acá hay una pequeña observación que les puedo hacer. De hecho, podríamos tomarlo como definición, una definición. Uno, las preimágenes son todo X que pertenece al conjunto A. Dos, las imágenes son todo. Las imágenes de hecho poseen preimagen. Poseen preimagen y son llamadas codominio. Esta es la definición de dominio, ¿ya? O sea, la variable independiente. Tenemos la definición también de codominio. Codominio. Y tres, las posibles imágenes Y son llamadas recorrido. O sea, básicamente todo es el conjunto. Y ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre preimagen, imagen, posible imagen? Vamos a ser un poquito más prácticos. Vamos a hacer un ejemplo y esto va a quedar mucho más claro, ¿ya? Entonces, ejemplo.
Entonces, sea f una función que va desde x1, x2, x3, x4 hacia y1, y2, y3, y4 e y5. Entonces, vamos a definir la función de la siguiente manera. Vamos a ocupar color rojo. Ya, entonces, vamos viendo. Uno, 2, 3, 4. Ya. Entonces, a partir de esta función, ¿qué podríamos decir? En primera instancia, el dominio de la función serían todas las preimágenes, o sea, x1, x2, x3 y x4. El codominio de la función serían eh, todas las imágenes que poseen preimagen. En este caso, solamente estas poseen preimagen, o sea, sería i1, i2, i3 e i4. Mientras que en tercera instancia, en recorrido de la función, serían todas las posibles imágenes, o sea, básicamente todo el conjunto i1, i2, i3, i4 e i5. Ya. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos haciendo esta distinción? Eh, Porque en este caso no hay ningún problema que suceda esto. De hecho, que quede un elemento fuera del conjunto de llegada. No hay ningún problema con que suceda eso. Donde no pueden quedar elementos vacíos son en el conjunto, o sea, en el conjunto de llegada, este conjunto salida. Donde no pueden quedar vacíos en la variable independiente. Que de hecho eso va en contra del teorema de existencia de unicidad. Porque ¿qué significa? Significa que dejamos una relación sin par ordenado. O sea que no tenemos... eh, hay una instancia donde la función no se cumple. Porque iría desde un xn hacia un vacío. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos, en primera instancia vamos a definir qué es un gráfico y posteriormente ya sí vamos a definir bien qué es y no es una función. Entonces, definición. Entonces, CF es una función que va desde un dominio, subconjunto de los reales, hacia los reales, definido por la gráfica de F como el conjunto eh, se suele anotar así. El grafo de la función f es una función tal que va desde este par ordenado, que sabemos que es producto de este plano cartesiano, tal que x pertenece al dominio de la función, e y es básicamente la imagen. ¿Ya? Esto es equivalente a decir, esas tres rayitas de equivalencia. Esto es equivalente a decir que el gráfico de la función serían todos estos elementos x como función de x con y igual a f de x. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos hacer una interpretación gráfica del teorema de existencia o unicidad. ¿Ya? Entonces, interpretando el teorema de existencia o unicidad,
Nosotros, ¿qué podemos decir? Tendríamos, puede ser las dos representaciones, gráfica y cartesiana. Ahí tenemos una función, la vamos a llamar f. De hecho, después le vamos a poner nombre, que lo voy a copiar. Y este va desde x hacia f de x, que es lo mismo que y. Ya recuerdan que esto es representativo solamente. Ya, entonces, ese f es sh. Vamos a asignar elementos. Es un elemento x2, x3 y x4. Y1, y2, y3, y4. Debajo un x1, x2, x3. Para que sea más evidente. Ya. Y vamos a dar designaciones. Vamos a designarlo, no sé, así. Y el de abajo vamos a hacerle esta designación. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a representar. Entonces, tenemos un x1, un x2, un x3 y un x4. Abajo tenemos un x1, un x2 y un x3. Vamos a hacer esta representación. Aquí tenemos el i3, el i2 y el i1. Ese sería un puntito ahí. El x2 sería con el i2. O sea, el x1 sería con el i1. Lo siento. Ese sería acá. Ese sería acá. Y en el x4 iría con el i3. Ya. Entonces, como estas, primero que nada, estas funciones son continuas, nosotros podemos asumir que esta función es así. Aquí llegó así. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en x3 y en x4 la función sería prácticamente igual. Y esto sí es una función. Entonces, esto es función. ¿Por qué es función? Porque básicamente cumple con la regla de correspondencia, que nos dice que a cada imagen, o sea, a cada preimagen le corresponde una única y exclusiva imagen. ¿Ya? De hecho, podríamos anotarla acá. A cada imagen le corresponde, de hecho, podríamos anotarlo así. Para todo x perteneciente al dominio de la función, existe un único y exclusivo y perteneciente al o tal que em, x va hacia función de x, que sería lo mismo que y. Y ahí tenemos de manera formal esta nota. Entonces eso sí es función. Lo que no sería función es abajo, que los dice, para todo x perteneciente al dominio de la función existe un único y exclusivo y tal que x los da una sola, o sea, una imagen, una preimagen los da una única y exclusiva imagen. En este caso los daría dos. Si lo representamos, tendríamos x y1 e y2. X1 va hacia y1, pero también va hacia y2. X2 iría hacia y2 y x2. Ese sería lo mismo. De hecho, x3 solamente va hacia 1. No, y 1 solamente va hacia 1. Este va hacia 2 y se va hacia ese. Entonces, acá queda en duda cómo nosotros tenemos que interpretar esto.
Lo mismo, si asumimos que es continua, podríamos decir que, no sé, por ejemplo, esta función es algo así, pero aquí es donde tenemos un problema. Y posteriormente ya podría ser así, punto, punto, punto. Ya. Esto no es función. Hay una prueba que se llama la prueba de la recta vertical que se hace muchas veces en gráficas para definir qué es y qué no es una función. En este caso, si nosotros trazamos una recta vertical acá, claramente podríamos definir que no es una función porque una imagen, o sea, x2, o sea, una preimagen x2 posee dos imágenes. Mediante estos cortes puede uno ver. O por ejemplo, cuando uno define la circunferencia y dice, ya esto es una función, no, eso no es una función. Lo mismo, si trazamos, cortan dos puntos. Lo que pasa con la circunferencia en general es que uno suele definirla como dos funciones. O sea, es una sola función, ya es una ecuación de circunferencia que nos dice que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio cuadrado. Bueno, de aquí salen las propiedades trigonométricas también. Pero, ¿qué pasa con la circunferencia? Cuando nosotros tenemos eso se representaría esta ecuación. Pero si uno finalmente termina despejando y, vamos a pasar esto que nos va a quedar y cuadrado es igual a r cuadrado menos x cuadrado, aplicamos raíz. Esto nos va a quedar el valor absoluto de y es igual a la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. El valor absoluto sabemos que da uno positivo y uno negativo, por ende, se define como dos funciones. Una función arriba y una función abajo. ¿Ya? Eso pasa con las funciones. Entonces, de esa manera, sigue cumpliendo con el teorema de existencia de unicidad, porque la función de arriba tiene un dominio totalmente distinto a la de abajo. O sea, tienen el mismo dominio, lo que tienen distinto el recorrido, que uno va a ser positivo y otro negativo. Iría desde cero hasta R y el otro desde menos R hasta cero. ¿Ya? Pero eso es con función. ¿Ya? Y esto lo quiero destacar. Y la prueba de la recta vertical es una prueba gráfica. Por favor, no lo hagan en esto. Ustedes digan, vamos a trazar una recta acá y si cortan un solo punto, no, no, no hagan eso. Eso está mal. La prueba de la recta vertical es netamente gráfica. Es más, y yo ni siquiera la recomiendo tanto por el hecho de que hay que comprender solamente bien el teorema de existencia de unicidad. Con este teorema uno básicamente ya podría decir que es y que no es una función sin tener que recurrir a ninguna prueba gráfica. Pero bueno, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos ejercicios de este tipo, así, y después no sé, una cuadrática. Ya eso sí es una función. Ustedes cortan en cualquier puntito que hay, solamente cortan un punto. Pero cuando tienen funciones del tipo así, que estos se conocen como elípticas, eh, pucha, eso tampoco. Y las funciones elípticas también pasa lo mismo que con la circunferencia que se describe mediante ecuaciones. ¿Y de dónde viene esa ecuación? Esas ecuaciones vienen de las secciones cónicas y de los cortes transversales que uno lo va a hacer. O sea, si uno tiene un cono, o incluso tiene la siguiente figura, si esto lo podemos acotar así, aquí uno puede realizar cortes. Por ejemplo, si es paralelo a la superficie y tiene una circunferencia acá. Si tiene una inclinación, básicamente lo que estarían describiendo acá después sería una parábola. Si hacen un corte acá, van a estar describiendo hipérbolas. Van a tener una así y la otra así, etcétera. ¿Ya? Hay un montón de opciones para poder trabajar, eso es geometría analítica y le vamos a dar un énfasis especial cuando estemos viendo álgebra superior. Eso, ya de momento. Estas son las nociones que tenemos que tener de función. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Definimos qué es una función, le dimos variables, le dimos nombre a estas variables, etcétera. ¿Ya? Y representamos qué es y qué no es una función. Ahora, en consecuencia, tenemos que estudiar algo que se llaman funciones elementales. Con estas funciones elementales nosotros vamos a estar construyendo todo este capítulo. Funciones elementales. Voy a ser un poquito más acotado. Dentro de las funciones elementales,
Nosotros los vamos a encontrar con algunas definiciones y vamos a tener que hacer algunas demostraciones, pero son bien sencillas, ¿ya? Son demostraciones, y esto lo voy a hacer con color amarillo. Son demostraciones que sean realmente complejas, así que no se preocupen, ¿ya? Eh, las funciones elementales lo que me describe son comportamientos de las funciones y también me permiten clasificar las funciones. Clasificar si es que la función es inyectiva y sobreyectiva. Demostrar que es inyectiva y sobreyectiva o inyectiva o sobreyectiva o que no sea ninguna de las dos, me permite describir un comportamiento que se llama biyectividad y la biyectividad me da una consecuencia que se llama teorema de la función inversa en una dimensión. ¿Ya? Ese teorema es súper importante ya que me va a estar describiendo algunas cosas y de hecho sí creo que nosotros vamos a ver hasta acá bien. Así que partamos con el teorema de la función inyectiva o inyectividad de hecho, se conoce como inyectividad sobre una función, que es muy importante. Inyectividad. Entonces, si nosotros decimos que sea una función, que la vamos a seguir definiendo de la misma manera porque es súper genérico, una función, puntos seguidos. Entonces, f es inyectiva, sí, y ahí lo vamos a contar con el primer teorema de la inyectividad, que nos dice, para todo x1, x2 que pertenecen al conjunto de llegada, entonces, si es que estos valores son distintos, las imágenes deben ser distintas. X1 es distinto de X2. Ya. Como corolario, de hecho, si es que nosotros negamos esta proposición, vamos a seguir manteniendo el enunciado, ¿ya? Para todo x1, x2 pertenecen al dominio, pero ahora sí cambia algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos que al negarlo siempre vamos a tener cosas contrarias. Si en este caso estos son distintos, ahora van a ser iguales. Lo mismo que acá, si son distintos son iguales. Si en ese caso la implicación iba en un sentido, al negarlo va a ir hacia el otro sentido. O sea que va a quedar x1 es igual a x2. Esto implica que función de x1 es igual a función de x2. Ya. Aquí nosotros vamos a ordenar esto porque se ve raro. Pero para que vean que usar lógica proposicional sí me sirve para hacer algunas cositas. Ya. Entonces, fíjense, uno nos dice, si las preimágenes son distintas, entonces las imágenes deben ser distintas. Y el otro me dice, si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes son iguales. O sea, básicamente si es que nosotros tomamos x3 es igual a x, o sea que, por ejemplo acá, y vamos a definir hipotéticamente y1 sería lo mismo que función evaluada en x1. Y vamos a definir hipotéticamente un yx o un yn, que sería la función evaluada en xn. Entonces si decimos que y1 es igual a yn, eso significa que función en x1 es igual a función en xn. En consecuencia, x1 debería ser igual a xn. Y esto hay que comprobarlo. ¿Ya? Esta es nuestra hipótesis. Eh, de forma gráfica, uno puede trazar una recta horizontal y ver si es que la función es inyectiva. Vamos a hacerlo con la cuadrática y después vamos a comprobar la prueba de la recta horizontal. La recta horizontal es solamente para las gráficas de la función inyectiva. ¿Ya? Entonces, ejercicio. Determina si la función f de x es igual a la raíz de, no sé, x más 1 es inyectiva. Entonces, miren, primero la prueba de la gráfica. Esa función sería la siguiente. El dominio en ese caso, diríamos, el dominio son todas las imágenes que puede tomar. Pero al estar en una raíz, uno dice, ya,
¿Qué valores puede tomar una raíz? Por ejemplo, si uno dice la raíz de alfa, eso siempre pertenece a los reales porque primero que nada es cuadrado, pertenece a los reales y solo si alfa es mayor o igual que cero. En ese caso, alfa sería x más uno. Mayor o igual que cero, podemos sumar menos uno a ambos lados y nos va a quedar que x tiene que ser mayor o igual que menos uno. O sea, si acá está menos uno, esta función iría así. ¿Ya? Entonces, en teoría es inyectiva. Al trazar una recta horizontal en cualquier punto, sabemos que esa función corta solamente en un punto. Así que sí es inyectiva. ¿Ya? Pero una cosa es la prueba gráfica, que puede o no ser correcta. En general es correcta, salvo con funciones muy complicadas. Pero con estas funciones algebraicas suele ser correcta. Entonces, vamos a comprobar eh, por vía algebraica, que no los va a fallar nunca. Pueden tomar cualquiera de los dos, pueden tomar ese o pueden tomar ese. Yo voy a tomar el primero. ¿Ya? Entonces, resolución. Entonces, primero que nada, nuestra hipótesis, ¿qué nos dice? Que x1 es distinto de x2. Vamos a comprobar. Entonces, la raíz de x1 más 1 es distinto de la raíz de x2 más 1. En teoría nosotros tenemos eso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos jugar con valor absoluto. Entonces esto nos va a quedar que valor absoluto de x1 más 1 es distinto de valor absoluto de x2 más 1. Esto nosotros lo vimos recién. Entonces, como el dominio de la función es mayor o igual que menos 1, entonces decimos que x es mayor o igual que menos 1. O sea que esto siempre va a ser positivo y esto estrictamente siempre va a ser positivo. En base a esto, tenemos una consecuencia de que x1 más 1 es distinto de x2 más 1. Podemos sumar menos 1 a ambos lados. Fíjense que les va a quedar que x1 es distinto de x2. Y ahí nosotros corroboramos nuestra hipótesis. Entonces sí. Por lo tanto, la raíz de x más 1 igual a f es inyectivo. De esa manera se hacen, entre comillas, tipo de demostración. ¿Bien? Son bien entretenidas, la verdad. No, no son tan aburridas como uno piensa. Pero sí requieren esta metodología de estar comprobando nuestra hipótesis. ¿Ya? Eso significa que sea inyectivo una función. Esto tiene una consecuencia, ¿ya? Pero lo vamos a estudiar en biyectividad. 2. Que una función sea sobreyectiva. Se suele llamar sobreyectiva o epiyectiva. Tiene ambos nombres. Epiyectividad, la voy a poner igual. La sobreyectividad, lo mismo, vamos a definir una función. Entonces, sea una función que va desde A hacia B, una función punto, f es sobreyectiva si ocurre lo siguiente, que nosotros decimos, para toda imagen que pertenece al conjunto de salida, existe una preimagen de tal manera que función de x es igual a y. ¿Ya? De otra forma, podríamos decir que el conjunto de imágenes de las funciones son igual al codominio de las funciones. O de la misma manera podríamos decir que el recorrido de las funciones son igual al codominio de las funciones. ¿Ya? Y entonces, para la sobreyectividad tenemos dos formas de verlo.
Eh, entonces, más que nada eso. Eh, ¿Cuándo se suele ver esto? Uno en general cuando le dan la función a secas, por ejemplo, que los dice función de x es igual a la raíz de x más uno. Uno en general con eso tiende a asumir de inmediato esto, ¿ya? Si asume que sucede eso, bueno, la función es sobreyectiva, de inmediato, ¿ya? Pero por otro lado, si los dijeran que f va desde uno, o sea, desde -1 hasta el infinito positivo, hacia los reales, ahí así cambia la cosa. Ahí yo le estoy dando el recorrido. Les digo, ya, este es el recorrido de la función. Por ende, ¿qué es lo que uno tiene que encontrar? El codominio. Y ahora, como encuentro el codominio, como todas las imágenes que poseen preimagen. Tarea complicadísima de momento. ¿Ya? Entonces, a ciencia exacta, a no ser que lo grafiquemos, eh, está un poco complicado encontrar el codominio. ¿Ya? Así que este teorema no lo podríamos validar de esa manera, sino de esta. ¿Ya? De momento, de momento. ¿Ya? Esto posee una consecuencia. La inyectividad y la sobreyectividad poseen una consecuencia directa sobre las funciones. Esto se conoce como biyectividad de funciones. Y esto lo vamos a estar escuchando de aquí hasta, no sé, hasta el último curso de cálculo. E inclusive, no solamente cálculo, sino que también en cursos posteriores, en ecuaciones diferenciales, nos podemos encontrar con biyectividad en transferencia de calor, que básicamente esos cursos de mecánica, o sea, de fenómenos de transporte son solamente ecuaciones diferenciales en parte. En señales y sistemas, lo podemos encontrar. Bueno, es que señales y sistemas igual es un poco distinto, porque ocupan transformada de Fourier y modelamiento por señales, por series de Fourier. Pero la serie de Fourier al final es un tipo de aproximación a función, entonces igual lo vamos a encontrar con esto, ¿ya? Así que tómenle cariño. Biyectividad. Entonces, lo mismo. Sea f una función que va desde A hacia B, entonces decimos que f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ya. Formalmente también lo podemos escribir de la siguiente manera. Podemos decir, formalmente, podemos decir que f es una función que va desde A, un subconjunto de los reales, hacia B, subconjunto de los reales, tal que, para todo y perteneciente a B, existe una única y exclusiva x que pertenece al conjunto A, de tal manera que y es igual a f de x. ¿Ya? Eso lo dice la biyectividad. Entonces, ¿por qué nosotros estamos encontrando nuevamente, les digo, inyectividad, sobreyectividad, biyectividad? Porque esto tiene una consecuencia directa que se llama teorema de la función inversa. Teorema, función inversa. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Este teorema se puede definir de dos maneras. Yo me voy a quedar con la última definición. La siguiente la podemos comprobar ya cuando veamos la siguiente clase. Entonces, sea una función que va desde A hacia B, una función. Entonces, decimos que f posee inversa, si y solo si existe una función g que va desde B hacia A, tal que nosotros podemos comprobar, primero, g o f nos va a dar la función identidad de A. 2. F o g, o sea, la composición también nos va a dar la función identidad. ¿Ya?
Ya, esa es la primera definición de función inversa. O sea, esta es una definición netamente que podemos encontrar a partir de la aplicación de un teorema súper, súper bueno, que es el teorema de la existencia de inversos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Por ejemplo, la función identidad es la función x, ¿ya? Cuando nosotros teníamos número en general y decíamos ya, 1 partido en x, o de hecho, en números decíamos un medio, por su inverso, solo daría 1, que ese era el neutro multiplicativo. En este caso tenemos lo mismo, pero la diferencia es que en multiplicación tenemos composición, que es una propiedad fundamental de funciones, ¿ya? Eh, pero existe una equivalencia, una equivalencia, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, si f que va desde A hacia B es función, entonces decimos que f es invertible si y solo si esta función f es biyectiva. Y este teorema vamos a trabajar, porque, miren, primero que nada, lo está garantizando que la función posee inversa. Entonces, si posee inversa, necesariamente la función tiene que ser biyectiva. Entonces, si nosotros comprobamos que es biyectiva, estamos comprobando por consecuencia que esta función posee inversa. O sea, comprobamos que es inyectiva y sobreyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva, de inmediato la función posee inversa, ¿ya? Y esto es muy, muy bueno, ¿ya? Entonces, si esta función es invertible y cumple lo anterior, entonces, fíjense, vamos a tomar este teorema y lo vamos a unir con este teorema, ¿ya? Entonces, esto es casi una definición. Entonces, si f es una función que va desde B hacia A, biyectiva, donde existe una función g que va desde B hacia A, nosotros podríamos decimos que la inversa de la función, que se suele escribir así como f a la menos 1, es igual a g. Uy, y en consecuencia, ¿esto qué nos dice? Uno, dice que la función compuesta con su inversa sería la función identidad. Y de la misma manera, la inversa compuesta con la función también sería la función identidad. ¿Ya? Eh, ya. Eso nos dice. Ya, pero en diagrama sagital me van a preguntar cómo se ve. Ya. Vamos a hacer esto en diagrama sagital. Entonces, representando, voy a tomar, creo que una función de arriba. No tengo ningún problema en tomar cualquiera de estas. De hecho, voy a tomar, sí, creo que esta y le vamos a hacer unas modificaciones. Ah, no, no, creo que esta sirve perfectamente. La vamos a copiar y la vamos a trasladar hacia acá abajito. Entonces, esta es la función tal que, de hecho, vamos a hacer esto acá. La gráfica de la función podríamos asumir cualquier gráfica, ¿ya? Quiero hacer esto bien ilustrativo. X, f de x, es lo mismo que y. Y vamos a asignar puntos. A1, A2, punto, 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 A sub n. B1, B2, punto, 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 B sub n. Ya. Ya. Entonces, primero que nada, la función f iría desde A hacia B. Y con esto nosotros dijimos que g iría desde B hacia A
Y G era lo mismo que la inversa. Entonces la inversa de la función iría desde B hacia A. O sea que iría en sentido contrario. O sea, la inversa iría hacia acá. Esto iría la inversa. O sea, iría al contrario de estos elementos a la inversa. Entonces, si nosotros establecemos esta relación de correspondencia así, uno, 2, aquí tenemos puntos intermedios hasta llegar a esta. Fíjense que lo estoy haciendo así a propósito. Podríamos decir que esa es la función f, ¿ya? Y podríamos, no sé, establecerlo hasta acá. Por otro lado, cuando nosotros determinamos su función inversa, para la función inversa nosotros tenemos que pensar que ahora este va a ser el eje y y este va a ser el eje x. O sea, quería desde B1 hacia 1. O sea, quería lo contrario, así, algo así, ¿ya? Y la composición de ambas me daría la función identidad. O sea, esta función. Y lo podemos hacer con color verde, con ese verde, la función identidad, que sería la función x. Eso me daría la función f compuesta con su inversa y de la misma manera esto me representa una asimetría. Entonces, f y su inversa en el plano dan una simetría respecto a la función identidad. Ya. Eso. Que también es importante, de acá deriva un teorema. Teorema. Súper importante. ¿Ya? Fíjense, la función f, si la función f va desde A hacia B, y la inversa iría desde B hacia A, entonces nosotros podríamos decir que el dominio de la función inversa es igual al recorrido de la función. ¿Por qué en este caso estamos diciendo recorrido? Porque fíjense, como esto es biyectivo, porque es inyectivo, o sea, como es biyectivo, tiene que ser inyectivo sobre eyectivo. Si es sobre eyectivo, el codominio es igual al recorrido. Ahí tienen una consecuencia directa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. Entonces, determine dominio, dominio de f y el recorrido de f. El recorrido de f en general se suele anotar así, ¿ya? De la función que es 4x menos 2 sobre 8x menos 1. Entonces, primero que nada, tenemos que, para encontrar el dominio, acá puede ser cualquier real, porque no hay ninguna cosa que me impida que sea un real ahí. Por otro lado, acá no puede ser cero. Entonces, cada vez que uno piensa en el dominio de las funciones, tiene que pensar qué valores no puede tomar. Y al final, esos valores los puede terminar excluyendo. Por ejemplo, en este caso, abajo no puede ser cero. Por tanto, uno puede decir, el dominio de la función van a ser todos los valores reales, tal que 8x menos 1 tenga que ser distinto de 0, porque no podemos dividir por 0. De esa manera podríamos sumar 1 a ambos lados y lo va a quedar 8x es igual a 1, es distinto de 1. Y podríamos multiplicar por 1 octavo a ambos lados, quedándolo que x tiene que ser distinto de 1 octavo. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales menos 1 octavo. ¿Ya? Puede tomar cualquier valor, menos 1 octavo. Ese sí que no lo puede tomar. ¿Ya? Por otro lado, cuando tengamos que estudiar el recorrido,
Y ahora sí se viene un poquito más complicado. ¿Cómo nosotros podemos estudiar el recorrido? O todos los valores de las posibles imágenes que puede tener. Y como les digo, hacerlo con esto, hasta acá, complicadísimo, no tenemos cómo hacer esto. Pero en cambio, si tenemos el teorema de la función inversa que me dice que una función sí la podemos invertir, es decir, el recorrido de la función van a ser todos los valores tal que eh, invertamos la función. Entonces, primero que nada, nos dice que f de x es igual a y. En consecuencia, tenemos que y es igual a, ¿cuánto era la función? 4x menos 2 sobre 8x menos 1. Ya. Al invertir la función, significa que, y lo que les dije antes, que estamos entre comillas cambiando de eje. Que el x ahora va a ser y y que el y ahora va a ser x. Entonces eso vamos a intentar hacer. ¿Ya? Vamos a multiplicar por 8x menos 1. ¿Ya? Por 8x menos 1. Esto nos daría y por 8x menos 1 es igual a 4x menos 2. Podríamos distribuir ahora, que esto lo va a quedar 8xy menos y es igual a 4x menos 2. Podríamos sumar y a ambos lados y sumar 2 a ambos lados. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar 8xy menos, no, de hecho, lo que podríamos hacer acá, eh, podríamos restar 4x en ambos lados. Y esto nos va a quedar menos 4x es igual a y menos 2. Podemos factorizar acá por x. Nos va a quedar 8y menos 4 es igual a y menos 2. Por lo tanto, de aquí podríamos decir que x es igual a y menos 2. Y aquí podríamos factorizar por 4. ¿Ya? 4 factor de 2x menos 1. Entonces, por notación, de hecho, podríamos reducir un poco para que quede todo en esta misma hojita. Ese para allá, ese para acá, ese para allá y ese para acá. Aquí lo mismo. Ahora vamos a dejar como está, así voy a escribir abajito, ¿no? Entonces, en consecuencia nosotros podríamos decir que la inversa de esa función, ojo, la inversa sería, y ahora, ¿dónde estaba con y? Vamos a cambiar por x. O sea, va a ser x menos 2 sobre 4, 2x menos 1. Ya. Y ahora lo mismo, vamos a encontrar el dominio de la inversa. El dominio de la función inversa van a ser todos los reales, tal que abajo sea distinto de cero. Bueno, evidentemente va a ser cero cuando 2x menos 1 es igual a cero, o sea que x es igual a un medio. ¿Ya? O sea que el dominio van a ser todos los reales menos un medio. Entonces, en consecuencia, el recorrido de la función van a ser todos los reales menos un medio. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales menos un octavo, y el recorrido de la función van a ser todos los reales menos un medio. Y con eso básicamente tenemos toda la materia. Bueno, eso sería la clase de hoy.